Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal y dejen un comentario con el lugar de donde vienen y la hora a la que están viendo. Así YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ahora, comencemos. El viaje a Colorado se suponía que nos ayudaría a sanar. Mi hermana Natalie y yo habíamos perdido a nuestra madre por culpa del cáncer hacía 6 meses. Antes, el silencio de nuestra ciudad natal se había vuelto insoportable. Cada esquina, cada cafetería, cada rostro conocido nos recordaba su ausencia. Natalie sugirió que nos tomáramos 2 semanas libres en el trabajo y que simplemente condujéramos, sin un destino concreto, solo movimiento. Llenamos su viejo Subaru de aperitivos y de listas de reproducción de nuestra adolescencia y ropa suficiente para cualquier clima que pudiéramos encontrar. Ese martes a principios de octubre nos encontramos en un tramo de carretera especialmente desolado en algún lugar de Kansas. De esos en los que no se ve ni un alma. En octubre nos encontramos en un tramo de carretera especialmente desolado de Kansas. De esos en los que puedes conducir durante 1 hora sin ver otro coche. El sol se estaba poniendo. Pintaba los interminables campos de trigo de tonos cobrizos y rojizos, y ambos sabíamos que teníamos que parar pronto. El área de descanso, cuando apareció en el camino, nos pareció un espejismo después de otros 40 minutos de no ver más que asfalto y la luz del día agonizante. No había mucho que ver. Un edificio de una sola planta con unas 20 habitaciones y la pintura amarilla descolorida. Pintura amarilla descolorida, desprendida de las paredes, y un letrero de neón parpadeante, del que faltaba la mitad de las letras. Pero el aparcamiento tenía otros 3 coches, lo que significaba que todavía estaba en funcionamiento. Además, el letrero de habitaciones libres brillaba con un prometedor, rojo prometedor. Natalie aparcó cerca de la oficina y nos quedamos allí sentados un momento. Los dos observábamos el lugar. La ventana de la oficina tenía un cartel escrito a mano que decía: "Toque el timbre para el servicio". Había un timbre de aspecto antiguo que había sido pintado al menos 4 veces. Una anciana apareció después de que Natalie tocara el timbre 3 veces, moviéndose lentamente detrás del cristal, con su pelo gris y rizado. Eran más de las 8 de la tarde. Nos registró sin decir muchas palabras, solo nos entregó una llave sujeta a una etiqueta de plástico con forma de diamante en la que estaba grabado el número 12. Una llave sujeta a una etiqueta de plástico con forma de diamante en la que estaba grabado el número 12. La habitación estaba en el extremo más alejado del edificio. Mientras caminábamos hacia ella, arrastrando nuestras maletas, me di cuenta de lo tranquilo que estaba todo. No se oía ningún ruido de televisores de otras habitaciones, solo el crujido de la grava bajo nuestros pies. No se oía ruido de televisores de otras habitaciones, solo el crujido de la grava bajo nuestros pies. La habitación 12 olía a moqueta vieja, alfombra vieja y ambientador de cereza que intentaba enmascarar algo más. Las camas eran gemelas y estaban separadas por una mesita de noche con una lámpara que parecía sacada de la venta de objetos usados de la abuela de alguien. Había una mesita de noche con una lámpara que parecía sacada de la venta de objetos usados de la abuela de alguien. Las colchas tenían un estampado floral muy llamativo. Eran de color burdeos y verde, y probablemente no se habían cambiado desde los años 80. Natalie se hizo con la cama más cercana al baño y tiró su bolso sobre ella, comprobando de inmediato si su teléfono tenía señal. 2 barras, apenas suficiente. Yo me quedé con la cama que estaba junto a la ventana, que tenía unas cortinas gruesas y una tela que no pegaba con absolutamente nada más de la habitación.
La cama junto a la ventana tenía unas cortinas gruesas y una tela que no combinaba con nada más de la habitación. Pedimos pizza al único sitio que hacía repartos por allí, un local llamado Tony's, y pasamos la noche hablando de todo menos de mamá. Hablando de todo menos de mamá. Hacia las 11, el cansancio finalmente pudo con nosotras. Natalie empezó a roncar pocos minutos después de apagar la lámpara. Ese sonido familiar que antes me molestaba cuando compartíamos habitación de niñas, pero que ahora me resultaba reconfortante en este lugar extraño. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana con esa sensación de desorientación que se tiene en habitaciones desconocidas, en las que tiras unos segundos en recordar dónde estás. La habitación estaba más oscura que la oscuridad, esa ausencia total de luz que solo se consigue lejos de las ciudades. Mis ojos se adaptaron lentamente y pude distinguir la forma de la cama de Natalie y la silueta de la cómoda contra la pared. Pude distinguir la forma de la cama de Natalie y la silueta de la cómoda contra la pared. Y entonces lo vi, al pie de la cama. En mi cama, sentado en la esquina como si estuviera visitando a alguien en un hospital, había un hombre mayor. Llevaba una camisa a cuadros, de esas con botones de presión perlados en marrón y naranja, que pude distinguir a pesar de la oscuridad. Su cabello era blanco y estaba peinado hacia atrás con algo que lo hacía brillar ligeramente, tal vez pomada o alguna crema para el cabello de moda antigua. Tenía profundas arrugas alrededor de los ojos, de las que se hacen al entrecerrarlos. Llevaba décadas con las manos cruzadas en el regazo, pacientes e inmóviles. Me miraba sin más. No era amenazante, simplemente estaba allí sentado, como si estuviera velando. Al principio, mi cuerpo no se movía. Era esa sensación de parálisis del sueño, en la que tu cerebro está despierto, pero tus músculos aún no han recibido la señal. Logré parpadear con fuerza varias veces, esperando que desapareciera como esas figuras sombrías que a veces ves cuando estás medio despierto. Pero seguía ahí, y era real, tanto como la cama en la que estaba tumbado. Su respiración era silenciosa, pero se veía cómo se le subía y bajaba el pecho. Su pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Tenía una cicatriz en la mano izquierda, una línea pálida que iba desde el pulgar hasta la muñeca. Llevaba un anillo de boda, una sencilla alianza de oro desgastada por los años. No se la había quitado nunca. Lo más extraño era lo tranquilo que parecía, como si estaba en su lugar, como si fuera su rutina. Finalmente encontré mi voz, o eso creí. Lo había hecho, pero lo único que salió fue un susurro preguntándole qué quería. Inclinó la cabeza como si me hubiera oído, pero no respondió. Ligeramente la cabeza, como si me hubiera oído, pero no respondió. Simplemente mantuvo esa mirada fija en mí. Debí de parpadear o apartar la vista solo un segundo, porque de repente se había ido. No se había ido, como si se hubiera alejado. La puerta no se había abierto. No había pasos ni ningún otro sonido que indicara movimiento. La esquina de la cama donde había estado sentado no tenía ni una hendidura en el colchón. Me senté, con el corazón latiéndome con fuerza contra mis costillas. Busqué a tientas el interruptor de la lámpara. La luz amarilla se encendió de repente, llenando la habitación y mostrándome exactamente lo que había. Esperé. No había nada. Natalie seguía roncando, completamente imperturbable. Me levanté. Revisé la puerta, que todavía estaba cerrada con llave por dentro y con la cadena puesta. La ventana estaba sellada,
pintada tantas veces que probablemente no se había abierto en años. Incluso miré detrás de la cortina de la ducha del baño. Miré en el estrecho armario. No había nadie. Pasé el resto de la noche sentado contra la pared. La cabecera de la cama, con todas las luces de la habitación encendidas, viendo anuncios en la vieja televisión y sobresaltándome con cada ruido que venía de fuera. Pequeño ruido que venía de fuera. Cuando por fin llegó la mañana, Natalie se despertó estirándose. Bostezó, completamente ajena a mi noche de terror. Le conté lo que había pasado, hombre, mientras se cepillaba los dientes, describiéndole todos los detalles que recordaba. La camisa a cuadros, los botones de nácar, el pelo blanco peinado hacia atrás, la cicatriz en la mano, los botones de nácar, el pelo blanco peinado hacia atrás, la cicatriz en la mano. Ella escuchaba con ese medio interés que tienen los hermanos cuando piensan que estás exagerando, y sugería que tal vez había tenido una pesadilla o un episodio de parálisis del sueño. Una pesadilla o un episodio de parálisis del sueño. Pero yo sabía la diferencia entre un sueño y lo que había experimentado. Lo que había experimentado, la forma en que se había sentado allí, el peso de su presencia y los detalles específicos, como el anillo de boda desgastado y la forma en que su cuello estaba ligeramente torcido hacia el lado izquierdo. Los sueños no tienen ese tipo de especificidad mundana. Especificidad mundana. Natalie dijo que debíamos desayunar y volver a la carretera, y yo estuve de acuerdo. Estaba ansioso por alejarme de la habitación 12. Hicimos las maletas rápidamente y devolvimos la llave a la anciana, que apenas nos prestó atención. Condujimos unos 8 kilómetros. La llave a la misma anciana, que apenas nos prestó atención. Y condujimos unos 8 kilómetros por la autopista hasta un pequeño restaurante llamado Bev's Kitchen. El restaurante era uno de esos lugares atemporales con cabinas de vinilo agrietado y una barra con taburetes giratorios que chirriaban al moverse. Esos lugares atemporales con cabinas de vinilo agrietado y una barra con taburetes giratorios que chirriaban al moverse. Nuestra camarera, una mujer de unos 40 años con el pelo decolorado y una etiqueta con el nombre de Donna, tomó nuestra comanda con la de alguien que llevaba décadas haciendo esto. Mientras esperábamos nuestros panqueques, huevos, me puse a contarle nuestra estancia en el área de descanso, en parte para hacer conversación y en parte con la esperanza de algún tipo de explicación. Cuando mencioné al hombre de mi habitación, describiendo su camisa a cuadros y su cabello blanco, la mano de Donna se detuvo en medio del vertido mientras me rellenaba el café. Se detuvo en medio del vertido mientras me rellenaba el café. Dejó la cafetera con cuidado y me pidió que le describiera al hombre. De nuevo dijo. Así que se la di. Los botones de nácar, el pelo palmeado, la cicatriz en su mano izquierda, desde el pulgar hasta la muñeca, y la delgada alianza de oro. El rostro de Donna palideció bajo el maquillaje. Echó un vistazo al restaurante casi vacío antes de inclinarse hacia nuestra mesa. Ese es exactamente el tipo de Walter, Brennan dijo, bajando la voz hasta casi un susurro. Solía venir todos los domingos después de la iglesia con su mujer, Eleanor. Todos los domingos, después de la iglesia, venía con su mujer, Eleanor. Siempre pedía lo mismo: 2 huevos fritos y tostadas integrales. Café solo. Sacó su teléfono y se puso a buscar algo antes de mostrarnos una foto de lo que había pedido. Parecía la página de Facebook de un periódico local. Era una publicación conmemorativa de hacía 8 años. Y allí estaba él. El mismo hombre que había visto en mi habitación. El hombre que había visto en mi habitación. Llevaba la misma camisa a cuadros y el pelo blanco peinado hacia atrás. El mismo rostro curtido con profundas arrugas alrededor de los ojos. La leyenda decía: el actor Walter Brennan, de 73 años, fallece en el Restway Inn.
Donna explicó que Walter había estado conduciendo de regreso después de visitar a su hija en Denver, cuando empezó a sentir dolores en el pecho y se detuvo en el motel. Se registró en la habitación 12, le dijo al recepcionista que solo necesitaba descansar un poco y fue hallado sin vida a la mañana siguiente. Por la mañana, el servicio de limpieza lo encontró sentado en el borde de la cama, habiendo fallecido durante la noche de un infarto masivo. Un ataque al corazón. Natalie me quitó el teléfono de las manos para ver la foto más de cerca y su escepticismo se desvaneció al compararla con mi descripción. El artículo tenía más detalles. Walter había sido viudo desde hacía 2 años. Seguía llevando el anillo de boda, incapaz de dejar marchar a Eleanor, ni siquiera después de la muerte. La cicatriz de su mano, nos dijo Donna, era consecuencia de un accidente agrícola ocurrido en su juventud. Se le había atascado la mano en una máquina. Tuvo suerte de conservar el pulgar. Dijo que la gente mencionaba ocasionalmente experiencias extrañas en la habitación 12, pero la propietaria, esa anciana que habíamos conocido, se negaba a reconocer nada inusual. Donna suponía que era malo para el negocio. Lo que más me inquietaba no era haber visto posiblemente a alguien que había muerto. Era lo tranquilo que estaba sentado allí mirándome dormir como si estuviera cuidando de alguien. Donna rellenó nuestras tazas de café con manos temblorosas y dijo que Walter había sido un hombre amable, del tipo que ayudaba a cualquiera con cualquier cosa. Se preocupaba por los vecinos, se aseguraba de que todos estuvieran bien. Salimos del restaurante en silencio, ambos procesando lo que habíamos aprendido. Natalie conducía mientras yo buscaba cualquier cosa sobre Walter Brennan en internet durante el resto del camino. Encontré su obituario en los archivos de los periódicos locales. Todo lo que Donna había dicho coincidía. Era padre de 3 hijos. Era abuelo de 7 nietos y veterano, y había dirigido un pequeño rancho ganadero durante 40 años. La Verria. La sección de comentarios de su obituario estaba llena de historias sobre su amabilidad. Llevaba a la gente a las citas con el médico, ayudaba a los vecinos ancianos a arreglar las vallas, acompañaba a los enfermos en el hospital, arreglando vallas a vecinos ancianos sin que se lo pidieran y acompañando a enfermos en el hospital. En un comentario, alguien llamado Carl mencionaba que Walter había perdido a su hija menor por culpa del cáncer y que nunca se había recuperado del todo. Alguien llamado Carl mencionaba que Walter había perdido a su hija pequeña por culpa del cáncer y que nunca se había recuperado del todo. Decía que, después de eso, se había vuelto aún más protector con la gente, que, después de eso, se volvió aún más protector con la gente. No se me escapó el paralelismo con nuestra propia pérdida. No se me escapó. Quizás por eso se me había parecido específicamente a mí. 2 personas que lidiaban con el dolor y que se habían conocido de la manera más extraña posible. Tal vez era solo mi mente cansada creando patrones, donde no los había, llenando los huecos con una historia que había oído en algún sitio y olvidado. Nunca hablamos de volver para comprobar nada ni investigar más. Algunas experiencias no necesitan explicación, solo necesitan ser, reconocerlas y dejarlas estar. Natalie y yo continuamos nuestro viaje por carretera y nos alojamos en hoteles de cadena mejor iluminados durante el resto del viaje. Pero a veces todavía pienso en Walter Brennan, sentado a los pies de mi cama en aquella habitación de motel destartalada, vigilándome en la oscuridad. Los pies de mi cama en aquella habitación de motel destartalado, vigilando en la oscuridad. No sé si lo que vi fue real en el sentido convencional. Quizá fue el cansancio. Quizá fue el dolor jugándome una mala pasada. Quizá fueron juegos de mi mente. Tal vez fue el poder de la sugestión de alojarme en una habitación donde alguien había muerto.
pero sé lo que vi, lo experimenté, y sé el extraño consuelo que sentí después, cuando el miedo se disipó. Como si alguien me dijera que estaba bien, que podía descansar y seguir adelante. Estaba bien, podía descansar y seguir adelante. El camino del descanso continúa. Funcionamiento según Google. Sigue cobrando $49 por noche. La habitación 12 sigue disponible y está disponible para reservar. A veces me pregunto quién más ha conocido a Walter y si él sigue allí, cuidando de a los viajeros cansados, especialmente a aquellos que llevan un equipaje de dolor que no pueden soltar. Llovía tan fuerte aquella noche de principios de noviembre que apenas podía ver la carretera, ni siquiera con las luces de cruce puestas. Limpia parabrisas a toda velocidad. Mi amigo Jason y yo conducíamos por un tramo olvidado de la autopista en la zona rural de Nebraska, volviendo de la boda de su primo en Iowa. Nebraska, volviendo de la boda del primo de Jason en Iowa. Habíamos planeado hacer todo el viaje de una sola vez, pero el tiempo tenía otros planes. Hacia medianoche, finalmente nos rendimos. Entonces vimos el letrero de neón del Clearwater Lodge parpadeando a través del aguacero. Era uno de esos moteles antiguos en los que se aparca justo delante de la puerta de la habitación. Moteles antiguos en los que se aparca justo delante de la puerta de la habitación. De esos con paneles de madera que probablemente no se había renovado desde los años 70. La mujer de la recepción llevaba unas gafas muy gruesas y el pelo teñido de un tono antinatural. Burdeos. Y apenas levantó la vista de su crucigrama cuando nos entregó la llave de la habitación 7. La habitación olía a humedad. Apenas levantó la vista de su crucigrama cuando nos entregó la llave de la habitación 7. La habitación olía a moqueta vieja y a ese limpiador con aroma a pino que usaban para tapar el olor a humo de cigarrillo. A pesar de que había un letrero descolorido que prohibía fumar en la puerta, había 2 camas individuales con colchas verdes a juego. Y un pequeño televisor atornillado a la cómoda. Había un pequeño televisor atornillado a la cómoda. Entre las camas, un sillón antiguo cubierto con una tela de terciopelo marrón que había visto días mejores. Jason se desplomó en el sillón nada más entrar, sin molestarse siquiera en cambiarse de ropa. Se desplomó en el sillón nada más entrar, sin molestarse siquiera en cambiarse de ropa. Yo me quedé despierta, quizás 1 hora más, mirando el móvil y escuchando la lluvia golpear la ventana. La tormenta empeoraba, y cada pocos minutos un relámpago iluminaba toda la habitación a través de las finas cortinas. Finalmente, el cansancio pudo más, y me dormí con el sonido de los ronquidos de Jason mezclándose con la tormenta. No sé qué me despertó. El reloj digital de la mesilla de noche marcaba las 3:17 a.m. con sus números rojos y brillantes. La tormenta se había calmado y se había convertido en llovizna constante. Jason había dejado de roncar, y llovizna constante, y Jason había dejado de roncar. Mis ojos aún se estaban acostumbrando a la oscuridad cuando lo noté. Alguien estaba sentado en el sillón de terciopelo marrón que había entre nuestras camas. Estaba sentado en el sillón de terciopelo marrón que había entre nuestras camas. No estaba encorvado ni relajado como alguien que acaba de sentarse, sino perfectamente erguido, con las manos cruzadas en el regazo y mirando hacia la televisión. Al principio, mi cerebro intentó darle sentido. Tal vez Jason se había levantado para sentarse allí, pero podía ver su silueta en la otra cama. La manta subía y bajaba con su respiración. Esta persona, esta figura, llevaba lo que parecía una camisa clara, tal vez
azul pálido o gris, difícil de distinguir en la oscuridad. El pelo era corto, peinado cuidadosamente hacia un lado, y no se movía en absoluto, ni siquiera esos pequeños movimientos que hace la gente cuando respira. Cuando respiraba. Me quedé allí completamente inmóvil, tratando de controlar mi propia respiración y observando a esa persona. Con los ojos apenas entreabiertos, observaba cómo no se movía ni siquiera con la respiración. Nunca giraba la cabeza ni cambiaba de postura, simplemente se sentaba allí como si estuviera esperando algo. Lo extraño era lo normal que parecía. No parecía amenazante ni aterradora, solo una persona normal, tal vez de unos 40 años. No tenía un aspecto amenazante ni aterrador, solo parecía una persona normal, tal vez de unos 40 años. Tenía una complexión normal. Era el tipo de persona con la que te cruzarías en un supermercado y en la que no pensarías dos veces. Pero la forma en que estaba sentada, tan quieta, tan silenciosa en nuestra habitación de motel, cerrada con llave a las 3 de la mañana, hizo que todos los músculos de mi cuerpo se tensaran. Quería decir algo, gritar, despertar a Jason, pero no podía moverme ni hablar. Me quedé mirando y ellos seguían sentados y los minutos pasaban lentamente, como si fueran horas. Entonces, algo cambió. La cabeza de la persona comenzó a girar lentamente, como si estuviera en un pivote, no hacia mí, sino hacia la cama de Jason. Lo miró fijamente durante lo que debió de ser un minuto entero, y luego volvió a mirar hacia adelante. Unos segundos más tarde, volvió a hacerlo. Segundos más tarde, volvió a hacerlo. Esta vez me miró a mí. Apreté los ojos, los mantuve cerrados, tratando de mantener la respiración estable y profunda, como si todavía estuviera dormido. Podía sentir cómo me miraban. Podía sentir su mirada incluso a través de mis párpados cerrados. Su mirada, incluso a través de mis párpados cerrados. Cuando finalmente me arriesgué a abrir los ojos un poco, vi que me miraban. Volví a mirar hacia adelante. Las manos de la persona seguían cruzadas en su regazo, pero ahora noté que sus dedos se movían ligeramente, golpeándose entre sí con algún tipo de ritmo o patrón que no podía descifrar. El movimiento era tan sutil que no lo había notado antes. Pero, una vez que lo vi, no pude dejar de mirar esos dedos que tamborileaban silenciosamente entre sí. Fue entonces cuando Jason se movió. En su sueño, murmuró algo que no entendí y se dio la vuelta para mirar hacia la pared. La persona de la silla detuvo inmediatamente el movimiento de los dedos y volvió la cabeza hacia Jason, mirándolo fijamente. Después, Jason se volvió a dormir y la figura se levantó. El movimiento fue suave, casi mecánico, como si le tiraran de unos hilos invisibles. Si le tiraran de unos hilos invisibles, era más alto de lo que esperaba, alrededor de 1,80 y la ropa estaba arrugada, como si llevara días sin lavar. Dio 3 pasos hacia la cama de Jason y se quedó allí, mirándolo. Desde mi ángulo, ahora podía ver su perfil. Tenía el pelo oscuro, labios finos y la cara bien afeitada. Tenía los labios finos y la cara bien afeitada, nada destacable, excepto por lo absolutamente quietos que estaban, como un maniquí. Maniquíes de unos grandes almacenes. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que lo oirían, pero nunca me miraron. Después, lo que me pareció una eternidad, pero que probablemente no fueron más de 30 segundos, la persona rodeó la cama de Jason y se acercó a la ventana. Apartó la cortina con 2 dedos y miró hacia el aparcamiento. La tenue luz del exterior iluminó su rostro por primera vez y pude ver que tenía la piel pálida, casi grisácea bajo la débil luz. Letrero del motel. Dejó caer la cortina y se acercó a la cómoda,
donde estaba la televisión. Sus dedos recorrieron el borde de la cómoda y se detuvieron en la cartera de Jason, que él había dejado allí antes. No la cogieron. La abrieron y la colocaron sobre la palma de la mano durante varios segundos. Luego se acercaron a mi lado de la habitación y tuve que obligarme a no reaccionar. A medida que se acercaban, se detuvieron en la mesita que había junto a mi cama, donde había dejado las llaves del coche y el teléfono. Mesita junto a mi cama, donde había dejado las llaves del coche y el teléfono. Volvieron a mostrar ese mismo comportamiento extraño, solo los tocaban ligeramente, como si estuvieran memorizando la textura o la temperatura. Comportamiento extraño. Solo los tocaban ligeramente, como si estuvieran memorizando la textura o la temperatura. Entonces, la persona hizo algo que todavía no tiene sentido para mí. Volvió a la silla y se sentó exactamente como antes. La misma postura, en la misma posición, con las manos en la misma posición. Postura, en la misma posición, con las manos en la misma posición. Pero esta vez empezó a hablar tan bajo que apenas podía distinguir las palabras. No era a nosotros a quienes se dirigían, o al menos eso no parecía. Al menos eso no parecía. Estaba recitando algo, números, tal vez, o direcciones. No podía estar seguro. Su voz era monótona, voz monótona. No era ni masculina ni femenina realmente, solo un murmullo continuo y plano. 417, Elm, 2311, Northside Blue, Trim. Pasaron 7 minutos. Eran fragmentos aleatorios que no significaban nada para mí, pero seguían. Repetía ciertas frases. De repente, Jason tosió mientras dormía y las voces se detuvieron al instante. La figura giró la cabeza hacia él tan rápido que me hizo estremecer. Observaron a Jason durante otro largo momento y luego, lentamente, volvieron hacia adelante, pero la conversación no se reanudó. Debí de estar observando a esta persona durante otros 20 minutos, luchando por mantenerme despierto a pesar de la adrenalina, cuando, de repente, Jason se sentó en la cama. «¿Qué demonios?», dijo, lo suficientemente alto como para hacerme saltar. Miró directamente a la silla, a la persona que estaba sentada allí. «¿Quién es ese? ¿Has dejado entrar a alguien?». Su voz era confusa, pero alerta. No era la confusión que cabría esperar de alguien que acaba de despertarse. La persona de la silla no reaccionó en absoluto al arrebato de Jason. Ni siquiera giró la cabeza. Simplemente se quedó allí sentada, quieta como una estatua. Quedó quieta como una estatua. Jason se estiró y encendió la lámpara de la mesilla de noche. Bajo esa luz amarilla, pudimos ver claramente al intruso por primera vez. Ambos pudimos ver claramente al intruso por primera vez. Era un hombre, sin duda, probablemente de unos 40 años, con una camisa azul claro y pantalones oscuros. De unos 40 años, como había supuesto, con una camisa azul claro y pantalones oscuros. Los zapatos estaban cubiertos de barro, dejando pequeños grumos en la alfombra debajo de la silla. Su rostro estaba completamente inexpresivo. Tenía los ojos fijos en la nada, como si estuviera en trance. «Oiga», dijo Jason, más alto esta vez, saliendo de la cama. «Te estoy hablando». Dio un paso hacia la silla y fue entonces cuando finalmente encontré mi voz. «No», contesté, y Jason se dio la vuelta para mirarme, sorprendido de que estuviera despierta. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó Jason, sin apartar la mirada del hombre. «Desde las 3:17», susurré. «Quizá más».
Jason cogió su teléfono, cuya pantalla le iluminaba la cara. Voy a llamar a recepción. Sin embargo, cuando empezó a marcar, el hombre se levantó de nuevo, con ese mismo movimiento suave y antinatural. Movimiento. Ambos nos tensamos, preparados para lo que fuera, pero él simplemente se acercó. Se acercó hasta la puerta, nuestra puerta cerrada con llave, y se quedó frente a ella con la mano apoyada en el pomo. No intentó girarlo, ni siquiera tiró de ella, simplemente se quedó allí, de espaldas a nosotros, con la mano alrededor del pomo. Jason se llevó el teléfono lo puso en el oído, pero después de unos cuantos tonos, lo bajó. «Nadie contesta», dijo con voz tensa por la frustración. Con la voz tensa por la frustración. Los dos nos quedamos allí, sin saber qué hacer. El hombre de la puerta no se había movido ni un centímetro. Finalmente, Jason dijo, «Tenemos que salir de aquí, y empezó a recoger sus cosas. En ese momento, el hombre habló con total claridad, sin dejar de mirar hacia la puerta. Habitación 7, 2 huéspedes, un sedán plateado, matrícula de Illinois. Nos estaba describiendo nuestra habitación, mi coche. Luego continuó. Registro 23:43 hora. Recepción, Pelo Burdeos, Crucigrama. Habitación 7. La forma en que lo dijo era como si estuviera grabando información y archivándola en algún lugar. Jason y yo nos miramos y pude ver mi propio miedo reflejado en sus ojos. La mano del hombre finalmente soltó el pomo de la puerta y se dio la vuelta para mirarnos. Lo más extraño eran sus ojos. Nos miraban, pero no nos veían, si es que eso tiene algún sentido. Era como si mirara a través de nosotros hacia algo completamente distinto. Sin previo aviso, el hombre pasó tan cerca de nosotros que pude olerlo. Una mezcla de tierra húmeda y algo químico, como fertilizante, productos de limpieza. Se volvió a sentar en la silla y cerró los ojos. Jason, y no hacía falta discutirlo. Cogimos las bolsas, que todavía estaban preparadas desde la noche anterior, y nos dirigimos a la puerta. Jason la abrió de un tirón y prácticamente corrimos hacia mi coche. Cuando arranqué el motor, ambos miramos hacia atrás, hacia la habitación. A través de la ventana pudimos ver al hombre todavía sentado en la silla, recortado contra la luz de la lámpara. Condujimos directamente hasta el amanecer, parando solo una vez para repostar, 2 horas después. En la gasolinera, Jason finalmente dijo lo que ambos pensábamos. Gasolinera. Jason finalmente dijo lo que ambos pensábamos. Ese tipo tenía una llave, ¿no crees? Como si no podría haber entrado. Y tenía razón, nuestra puerta había estado cerrada con llave y la cadena seguía puesta cuando nos fuimos. No había forma de que hubiera entrado sin llave. Al día siguiente, de vuelta a casa en Chicago, no podía dejar de pensar en ello. Jason vino a mi mente. Apartamento y pasamos horas repasando cada detalle. Fue entonces cuando sacó el teléfono y me enseñó algo. Empeoró aún más las cosas. Mientras yo hacía las maletas presa del pánico, él había conseguido hacerle una foto al hombre que estaba sentado en la silla. La imagen estaba borrosa, pero se le veía la cara con claridad. Decidimos investigar un poco, empezando por llamar al Lodge Clearwater. Cuando preguntamos por nuestra estancia en la habitación 7, la mujer que no era el recepcionista de noche se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo algo que me heló la sangre. «Ya no alquilamos la habitación 7», dijo. «No lo hemos hecho durante 3 meses». Cuando insistimos,
Al decirle que nos habíamos alojado allí hacía solo 2 noches, se puso nerviosa y dijo que tendría que consultar con el gerente. Nunca nos llamó. Intentamos llamar varias veces durante la semana siguiente, pero o bien colgaban o bien nos decían que el gerente no estaba disponible. Un mes después, Jason encontró un artículo en un periódico de Nebraska. 3 meses antes de nuestra estancia, un hombre llamado Douglas Garrett había sido hallado sin vida en la habitación 7 del Clearwater Lodge. Era de Omaha y trabajaba en un caso relacionado con redes interestatales de robo que tenían como objetivo a los viajeros. El artículo incluía una foto, y aunque era borrosa, ambos lo reconocimos de inmediato. Era el mismo hombre de la foto del teléfono de Jason. El artículo decía que lo habían encontrado muerto en una silla por intoxicación con monóxido de carbono debido a un calentador defectuoso. Lo realmente inquietante es que la policía había encontrado cuadernos llenos de observaciones detalladas sobre los huéspedes del motel, sus coches y sus rutinas. No solo vigilaba a los delincuentes, sino que también registraba información sobre los viajeros habituales. No solo vigilaba a los delincuentes, sino que también registraba información sobre los viajeros habituales. Nunca averiguaron para quién trabajaba. No se supo para quién trabajaba ni por qué vigilaba específicamente ese motel. Nunca volvimos para comprobar nada. No llamamos a la policía. ¿Qué íbamos a decir? Pero a veces me pregunto si Douglas Garrett sigue sentado en la silla de la habitación 7, recopilando información y observando, y me pregunto quién estará leyendo sus informes. La pelea comenzó en algún lugar alrededor del kilómetro 237 de la Interestatal 80. Justo después pasáramos esa gasolinera abandonada con el letrero descolorido de Soco colgando de una cadena. Mi novia, Ashley y yo llevábamos. Estábamos conduciendo desde California para visitar a sus padres en Ohio, y el cansancio nos estaba haciendo decir cosas que no queríamos decir. Ella quería seguir toda la noche para llegar por la mañana, pero yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Los limpiaparabrisas luchaban en vano contra el aguanieve de febrero, y cuando vi el letrero de neón del Starlight Motor Lodge, me salí de la carretera sin dudarlo. Vacancy del Starlight Motor Lodge. Parpadeando a través de la tormenta, me salí de la carretera sin dudarlo. Ashley cerró la puerta del coche con tanta fuerza que todo el Corolla se estremeció, y nos registramos por separado en la recepción, sin apenas hablar, mirarnos. La anciana que estaba detrás del mostrador llevaba un jersey con gatos bordados. A pesar de ser pasada la medianoche, nos entregó una sola llave, sujeta a un diamante de plástico con el número de la habitación. La habitación olía a cigarrillos viejos enmascarados con ambientador de pino. La alfombra tenía unas extrañas manchas marrones cerca de la puerta del baño, en las que intenté no pensar. Ashley se quedó con la cama más cercana a la ventana sin decir nada, y yo me desplomé en la otra, con mis vaqueros y zapatillas. El colchón parecía haber soportado el peso de miles de cuerpos diferentes. Estaba hundido en el centro, y los muelles crujían con cada respiración. Alrededor de las 2 de la madrugada, justo cuando por fin me estaba quedando dormida, lo oímos. Era la voz de un hombre que provenía de la habitación de al lado, la habitación 9, gritando algo que no pude entender a través de los paneles de madera. Luego se oyó una voz de mujer, aguda y desesperada, seguida de lo que sonaba a muebles arrastrándose por el suelo. Ashley se incorporó en la cama y por primera vez en horas nos miramos. Los dos estábamos pensando lo mismo. ¿Deberíamos llamar a alguien?
La discusión empeoró durante la siguiente hora. Y me refiero a que se pusieron realmente mal. La voz del hombre se volvió gutural, como si se estuviera ahogando. Su propia ira se hizo patente con los golpes que dio en la pared que compartíamos y que hicieron temblar el cuadro genérico de un paisaje que había encima de mi cama. En su marco temblara. La mujer ahora sollozaba. La mujer ahora sollozaba. Esas largas lágrimas que parecían no tener fin se interrumpieron bruscamente. Luego había un silencio de unos 30 segundos, lo suficiente para que pensáramos que había terminado antes de que volviera a empezar. Él gritaba sobre dinero, sobre mentiras, sobre alguien llamado Bridget, que al parecer lo había arruinado todo. Ashley cogió su teléfono y empezó a grabar los sonidos. Me susurró que tal vez necesitaríamos pruebas si pasaba algo malo. En un momento dado, oímos un golpe seco, como un cuerpo cayendo al suelo, seguido de sonidos de arrastre por la alfombra. Sonaba exactamente como un cuerpo golpeando el suelo, seguido de sonidos de arrastre por la alfombra. Me acerqué más para escuchar, contra la pared, y pude distinguir a la mujer suplicando, diciendo: «Por favor, una y otra vez». Su voz sonaba amortiguada, como si algo le tapara la boca. Al final, me harté cuando oímos que se rompía un cristal. No se había roto solo una taza o algo así. No era un objeto pequeño, sino algo grande, como un espejo o tal vez una ventana. Me puse la chaqueta y le dije a Ashley que Fuimos a la recepción a denunciarlo, pero ella me agarró del brazo y me dijo que llamáramos al 911. Mientras discutíamos sobre ello, en voz baja, por miedo a que nos oyeran y volvieran su ira contra nosotras, los sonidos se detuvieron de repente, por completo. No se detuvieron gradualmente, como si se estuvieran calmando, sino que cesaron de repente, como si alguien hubiera pulsado un botón de silencio. Nos quedamos allí sentadas durante unos 5 minutos, respirando superficialmente, esperando a que pasara algo más. En silencio durante unos 5 minutos, respirando superficialmente, esperando a que pasara algo más. Ashley señaló. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 3:47 am y dijo con la boca que tal vez por fin se habían agotado. Pero entonces, justo cuando me estaba convenciendo de intentar dormir de nuevo, oímos 3 golpes lentos y deliberados en nuestra puerta. No eran golpes fuertes ni frenéticos, sino mesurados, como si alguien contara entre cada uno. Ninguno de los dos se movió. Ashley tenía el teléfono listo para marcar el 911, con el pulgar sobre el botón de llamada, y yo estaba paralizado. Teléfono listo para marcar el 911, con el pulgar sobre el botón de llamada. Yo agarraba la lámpara de la mesilla de noche, como si fuera un bate de béisbol. Los golpes volvieron a sonar. El mismo ritmo, la misma fuerza, esta vez seguidos de la voz de una mujer, pero no de la mujer que lloraba en la habitación de al lado. Esta voz era tranquila, casi alegre, y preguntaba si todo iba bien allí y si necesitábamos algo. Sonaba. Era la voz de la anciana de la recepción, pero de alguna manera era diferente, como si estuviera demasiado cerca de la puerta, o como si hablara a través del agua. Ashley susurró que la recepcionista no hacía rondas a las 4 de la mañana, y tuve que darle la razón. Nos quedamos paralizados durante unos 10 minutos, apenas respirando, hasta que oímos pasos que se alejaban por la pasarela de hormigón. Tenían un sonido extraño y arrastrado, y conté al menos 14 pasos antes de que se desvanecieran por completo, lo que me pareció demasiado para llegar a la habitación de al lado. Al menos 14 pasos antes de que se desvanecieran por completo,
lo que me pareció demasiados para llegar a la habitación de al lado. El resto de la noche fue un auténtico infierno. La noche fue un auténtico infierno. Aunque la habitación 9 permaneció en silencio, cada pequeño ruido nos hacía saltar. Nos hacía saltar. La máquina de hielo del pasillo se encendía. Pasaba un camión. La autopista. La calefacción encendiéndose con un chirrido metálico. Alrededor de las 5:30 de la mañana, oímos movimiento en la habitación 9 de nuevo, pero esta vez era diferente. Se abrían cajones, se abrían y se cerraban cajones. El grifo del baño estaba abierto. Se oía el chirrido de los muelles de la cama, como si alguien se sentara y se levantara repetidamente. Sonidos normales de la mañana, excepto que había algo mecánico en el patrón. La misma secuencia se repetía cada pocos minutos, como un bucle. Ashley lo estaba grabando todo con su teléfono, y cuando reprodujo una sección, nos dimos cuenta de que los sonidos eran idénticos cada vez. No solo similares, sino exactamente iguales. Eran idénticos, hasta una pequeña tos al final, para cuando la pálida luz del sol comenzó a filtrarse a través de las persianas. Ya nos habíamos ido, recogido nuestras cosas, y estábamos listos para largarnos de allí. A las 7 a.m. en punto, fuimos juntos a recepción, arrastrando nuestras maletas, y con aspecto de no haber pegado ojo, cosa que era cierta. Ahora había otra mujer detrás del mostrador. Detrás del mostrador había una mujer más joven, de unos 40 años, con una etiqueta en la que ponía Janet, letras descoloridas. Dejé la llave de la habitación en el mostrador e intenté mantener la voz firme mientras le contaba lo que había sucedido. La pelea en la habitación 9 y de cómo nos preocupó que alguien pudiera resultar herido. La cara de Janet se arrugó con expresión de confusión y se volvió para consultar el registro de huéspedes, pasando el dedo por una de las páginas. Se arrugó con expresión de confusión y se volvió para consultar el registro de huéspedes, pasando el dedo por una página. La lista en un cuaderno de espiral. Nos miró con una expresión de auténtico desconcierto y dijo que la habitación 9 había estado vacía durante 3 días. Vacía durante 3 días. Ashley sacó inmediatamente el teléfono para enseñarnos las grabaciones, pero Janet alzó la mano. Dijo que creía que habíamos oído algo, pero que no podía haber venido de esa habitación. Incluso se ofreció a mostrárnoslo. Nos acompañó por la fila de habitaciones con un enorme llavero colgando del cinturón. Cuando Janet abrió la habitación 9, lo primero que nos impactó fue el olor. Bolas de naftalina y algo más. Periódico nuevo abandonado a la putrefacción. La habitación estaba claramente sin usar, con las camas tan hechas que se podía rebotar una moneda en ellas. Estaban tan apretadas que se podía rebotar una moneda en ellas. No había equipaje, objetos personales ni nada. Pero lo que me oprimió el pecho fue el espejo del baño, completamente destrozado en forma de telaraña y con varios pedazos faltando. Y debajo de él, en el lavabo, había sangre seca en un patrón que parecía como si alguien hubiera agarrado el borde con las manos ensangrentadas. Janet dio un grito ahogado y comenzó a disculparse de inmediato, diciendo que el personal de mantenimiento debería haberse dado cuenta que a veces los vagabundos entran por las ventanas del baño. Pero Ashley señalaba otra cosa. La alfombra cerca de la pared tenía unas hendiduras profundas, 4 en fila, como si las patas de un mueble hubieran estado presionando durante años. Excepto que la habitación solo tenía 2 camas, ambas contra la pared opuesta, y ningún otro mueble que pudiera haber hecho esas marcas. Janet empezó a hacer llamadas telefónicas allí mismo, en la habitación. Primero habló con alguien a quien llamó Roy, aparentemente el chico de mantenimiento. Después habló con otra persona que parecía ser el propietario. Mientras estaba distraída, me acerqué a la pared de la que habíamos oído. Todo
y puse la mano plana contra ella. El panel estaba muy frío, mucho más frío de lo que debería estar con la calefacción encendida toda la noche. Y cuando llamé a la pared, el sonido que se produjo fue extraño. No sonaba hueco, como cabría esperar de las delgadas paredes de un motel, sino sólido, como si hubiera algo denso y apretujado detrás. Algo denso y apretujado detrás. Ashley estaba examinando el espejo roto más de cerca y se fijó en algo que yo no había visto. Se me había pasado por alto. Algunas de las piezas que faltaban estaban en el suelo, pero otras parecían haber sido empujadas a través de lo que fuera que hubiera detrás, dejando unos pequeños agujeros a través de los cuales casi se podía ver la oscuridad. Intentó iluminar con la linterna del teléfono. La luz parecía ser absorbida. Fue entonces cuando Janet colgó. Nos dijo algo que empeoró aún más las cosas. Dijo que Roy ahora recordaba esa habitación. Había habido un incidente a principios de enero, hacía unas 6 semanas. En enero, hacía unas 6 semanas. Una pareja se había alojado aquí y había tenido una discusión. El hombre, cuyo nombre ella no, había sido arrestado después de que ella llamara al 911, pero se había negado a presentar cargos, y ambos se marcharon a la mañana siguiente. El caso es que la habitación había sido limpiada e inspeccionada desde entonces. Varias veces, y el espejo había sido sustituido definitivamente. Nos lo mostró. Nos enseñó un registro de mantenimiento, con la firma de Roy de hacía solo 5 días, que confirmaba que la habitación estaba en perfectas condiciones. Pero esto es lo que realmente me impactó. Cuando Ashley pidió ver el Prive de huéspedes para ver las entradas de enero, Janet hojeó el cuaderno y descubrió que varias páginas habían sido arrancadas. Faltaban aproximadamente las 2 primeras semanas de enero, dejando solo quedaban unos pequeños fragmentos de papel pegados a la encuadernación en espiral. Nos fuimos sin siquiera pedir un reembolso. Nos subimos al coche y condujimos en silencio durante unos 20 minutos antes de que Ashley finalmente reprodujera las grabaciones de su teléfono. Al coche y conducimos en silencio durante unos 20 minutos hasta que Ashley finalmente reprodujo las grabaciones de su teléfono. En ellas se oían voces discutiendo, claras como el agua. Se oían claramente voces discutiendo. Pero cuando llegó a la parte en la que habíamos oído los sonidos de la mañana, el bucle repetitivo de cajones y grifos, solo había estática. No era estática normal, sino un sonido rítmico y pulsante, como un latido de corazón a través de una máquina de ultrasonidos. No, era un sonido rítmico y pulsante, como un latido de corazón a través de una máquina de ultrasonidos. Paramos en una área de descanso y llamé al motel desde un teléfono público, fingiendo ser un cliente que preguntaba por la disponibilidad de la habitación 9. El joven que respondió dijo que esa habitación no existía, que solo tenían habitaciones hasta la 8, y cuando insistí en que me había alojado allí esa misma mañana, se quedó callado durante un largo rato antes de decir que debía de estar confundido. Al lado de la habitación 9 esa misma mañana, se quedó callado durante un buen rato, antes de decir que debía de estar confundido. Quizás estaba pensando en otro motel. Ashley me quitó el teléfono y exigió hablar con Janet, pero el chico dijo que allí no trabajaba nadie con ese nombre. Llamada. Nunca la había habido. Condujimos hasta la casa de sus padres sin hablar del tema. Pero esa noche, Ashley no pudo dormir y empezó a investigar el motel en internet. Encontró 3 reseñas diferentes de los 2 últimos años que mencionaban ruidos en la habitación 9. 3 reseñas diferentes de los 2 últimos años que mencionaban ruidos en la habitación 9. Siempre la misma historia.
Discusiones violentas, llantos, muebles que se movían. La dirección siempre respondía que la habitación 9 no existía. Una de las reseñas incluía una foto del motel. Se podía ver desde el aparcamiento. Al ampliar la imagen, pudimos contar las puertas. 8 habitaciones, tal y como había dicho el chico por teléfono. Sin embargo, en nuestra foto, la que Ashley había tomado esa mañana para mostrar a sus padres en qué basurero nos habíamos alojado, solo se veían 8 puertas. Claramente, había 9 puertas. Todavía tenemos esa foto y también las grabaciones. A veces me despierto a las 3:47 a.m. sin motivo alguno. Me despierto con el corazón latiéndome con fuerza, absolutamente segura de que puedo oír de nuevo esos golpes mesurados. Aunque ahora vivimos en una casa sin paredes compartidas, sin habitación 9, sin explicación que tenga algún sentido,